de los compañeros. Muy bien, tengan todas y todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase que corresponde a este martes. Estamos a martes 10 y vamos a iniciar pues preguntando si tienen alguna duda de lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, si por ahí les ha quedado alguna inquietud para que aprovechemos ahorita y podamos ir despejando cualquier duda que ustedes tengan. Con relación a la clase, o algún otro tema o trabajo, ¿verdad? Cualquier duda, porque parece que para este día como que iban a entregar un trabajito por ahí. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Sí, licenciado, yo tengo una duda sobre la tarea de ahora de los conceptos. Quisiera que fuera como un poco más específico sobre cuáles son los conceptos o nos diera una idea de la información que tendríamos que encontrar. Fíjese que la tarea de este día habla del mercantilismo. Y cuando hablamos del mercantilismo, nos estamos refiriendo a la cosa mercantil. Es decir, en el caso de ustedes como administradores de empresa o como mercadotecnistas, el objeto es que conozcan, cuando hablamos de mercantilismo, estamos hablando de mercantil, estamos hablando de comercio, y ese tema es bien amplio. Entonces ahí les ponía de que había que tal vez poder entrevistar a un abogado mercantilista. Es decir, cuando hablamos de mercantilismo hablamos de empresa, estamos hablando de comercio, estamos hablando de comerciante, que es parecido a los últimos temas que hemos estado viendo con relación al comercio. Hubo una estudiante de ustedes, no recuerdo el nombre, pero sí estuve viendo esta mañana, que ya presentó la tarea y está muy bien la tarea. No recuerdo quién de ustedes, si fue, no sé si fue Verónica Cuellar o Beatriz, ¿verdad? Quien la presentó, pero sí, una compañera de ustedes. Es la única que la ha presentado y me parece que la ha desarrollado bien, pero sí, eso es lo que se pretende en la tarea. Decirles que procuren siempre hacer las tareas en tiempo para que no se les vaya a cerrar el sistema, por un lado. Y por el otro lado, recordemos que cada tarea, cada ensayo, cada trabajo que se les deje en la plataforma, en foros y todo eso, háganlos, porque todo eso van a ser, ya lo hemos dicho, van a ser puntos que van pues sumando a la nota de ustedes. ¿Ok? La otra situación que también deben de, no sé si vieron la plataforma este día. ¿Quién ha visto la plataforma? ¿Sí? Beatriz. Ahí, yo estaba viendo que ha asignado como un nuevo trabajo para el 17, si no me equivoco. Sí, es para dentro de 8 días. Excelente, Beatriz. Ese trabajo, ahí está especificado que van a ser en grupo. Como son 14, van a ser quiero ver, 4 grupos de 3 miembros, ¿verdad? 4 por 3, 12, sobran 2 miembros. Entonces, el otro grupo va a ser de 2 nada más. Entonces, quisiera que hoy mismo me mandaran cómo quedan conformados los grupos. Quiero que ustedes mismos los hagan. Y entonces, para darles los temas, porque los temas ya están ahí enumerados del 1 al 5, ¿verdad? Entonces, hay que irse preparando ahí, ¿verdad? Entendido, Hachel Fatres, excelente, ya recibí el mensaje, ¿verdad? Ok, entonces hay que hacer grupos. Nosotros vamos a elegirlos. Ustedes Nosotros van a... tenemos que elegir a nuestros compañeros. Es correcto. A mí me gusta dejarlos a ustedes porque ustedes saben con quiénes trabajan mejor, con quiénes se entienden más. Entonces van a ser, oiga bien, 4 grupos van a ser de 3 personas y un grupo de 2 personas, porque somos 14. Entonces 4 por 3, 12, sobran 2. Entonces vamos a trabajar con 5 grupos. En la plataforma
ya están los 5 temas, ahí está del 1 al 5, los temas que vamos a desarrollar. En este sentido, cuando ustedes me den, si es posible hoy mismo a través del grupo de WhatsApp, me den los nombres en el orden que me los vayan dando, así les voy a ir asignando qué tema les va a tocar. Ahí están los temas ya, del 1 al 5. Y yo voy a enumerar los grupos en el orden en que me vayan llegando. Y así yo les asigno, por ejemplo, grupo 1, por ejemplo, de Beatriz Fernández, el tema 1, por ejemplo, y así. Entonces necesito que se me haya llegar porque según lo que dice ahí, las especificaciones, es que vamos a hablar de lo que es la formación de ley, que eso yo lo voy a dar esta noche. Así que pónganle cuidado al tema que voy a dar esta noche, porque de lo que yo dé esta noche ustedes ya van a tener un mejor panorama y entonces así ustedes ya van a saber qué temas, cómo desarrollarlos. El tema es proceso de formación de ley. Y entonces el próximo martes, tomen nota, ya está eso ahí anotado de todas maneras. Pero el próximo martes ustedes lo van a defender en grupo. Van a hacer su defensa, su presentación, la exposición del tema. Y ese mismo martes temprano, a más tardar a mediodía, háganme llegar los trabajos en PDF. Ahí está ya también especificado. Y ustedes defienden los trabajos exponiendo sus temas. Ok, entonces lo vamos a exponer el martes. ¿Alguna duda? ¿Por qué medio le mandamos los grupos? WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Y creo que ya está formado el grupo de WhatsApp, ¿vean? Sí. Sí. Sí, vean. Entonces, al grupo. Legis, se llama. ¿Cuánto tiempo nos daría para nuestra defensa? La defensa daría como son 5, estaríamos hablando de 10 o 15 minutos cada grupo para defender. ¿Verdad? Para que lo hagamos el próximo martes, que comenzamos la clase a las 7, yo creo que tendríamos suficiente tiempo, unos 15 minutos por cada grupo para defender el tema que les toque. ¿Ok? Perfecto. Excelente. Ángela dice que si podrían compartir el link del grupo, dice, de WhatsApp. ¿Verdad? Hassel ya le dijo, sí, ahí me das tu número. Ok. Entonces, quiero que ustedes sean los que se organicen. Grupos de 3 y solamente un grupo va a ser de 2. Me mandan al WhatsApp los nombres de sus grupos y en ese orden los voy a numerar del 1 al 5 y ahí sí les voy a repartir el trabajo que está allá en la plataforma, qué tema les toca. Eso va a ser, ojo, ahí dice que lo vamos a defender el día martes. Entonces ustedes van a exponer cada tema que les toque. ¿Ok? Traigo unos videos para esta noche también para que los veamos y les va a servir porque de ahí pueden sacar ustedes una mejor idea para preparar la ponencia que ustedes van a dar el día martes. Va a ser una ponencia donde con diapositivas, o sea, usen ustedes la inventiva, ¿verdad? Y en ese sentido, el mejor trabajo, lógicamente, la mejor exposición, mejor nota. Ojo con esto, el martes va a ser la defensa de esos grupos. Y el jueves, para que tomen nota, vamos a tener un cortito, ¿verdad? Un examen laboratorio, corto, como quieran llamarle, para que tomen nota de una sola vez. El examen corto viene por ahí de lo que hemos estado viendo en clase, bien sencillo. ¿Ok? Para que tomen nota, no se les vaya a olvidar. Vaya, entonces yo creo que ahí estamos con todo. Vamos a compartir la pantalla entonces para comenzar a ver esta situación. Compartir sonido, sí. Muy bien. Ahí estamos. Yo creo que se ven las láminas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, vamos a continuar entonces con los temas. Y en esta oportunidad voy a hablar de la estructura de la norma jurídica. Ya estuvimos viendo qué es norma jurídica y todas esas situaciones.
vamos a ver la estructura de la norma jurídica. Y de ahí les voy a presentar unos 2 videos para que ustedes se pongan mucha atención a los videos y tomen nota de lo que ustedes vean, porque los vamos a analizar después. Ahorita, hablando de la estructura de la norma jurídica, ¿verdad? Vamos a decir de que esta estructura se basa en 2 fuertes fundamentos. Y acá tenemos, en primer lugar, vamos a ver qué se hizo. Aquí está. Aquí tenemos en primer lugar la consecuencia jurídica. Entonces, esa consecuencia jurídica que está aquí, consecuencia jurídica, que es uno de los elementos fundamentales, ¿verdad? Fundamentales y principales de la estructura jurídica, y el otro que vamos a conocer como el supuesto jurídico, ¿ya? Y estas dos elementos fundamentales de la norma jurídica le vamos a llamar en primer lugar, acá en primer lugar, le vamos a llamar el deber ser, oiga bien, el deber ser de poder realizar determinadas conductas. Recordemos que lo que hemos venido diciendo es de que la norma jurídica regula conductas. Oiga bien, la ley regula las conductas del ser humano, los comportamientos. Entonces, en primer lugar, dentro de la estructura de la norma jurídica, vamos a encontrar estos 2 elementos importantes. En primer lugar, ya lo decíamos, un deber ser, ¿verdad? O sea, lo que debería de ser, el deber ser, un deber ser, ¿verdad? La conducta que deberíamos de tener, porque se presume de que nosotros los seres humanos debemos o deberíamos, ¿verdad? Deberíamos de mantener una conducta nítida en frente de la sociedad. Ese es el deber ser. Pero resulta de que como no tenemos, ¿ok? O no presentamos las personas muchas veces ese deber ser de poder tener esas conductas buenas, por eso es que acá encontramos la consecuencia jurídica. Si el deber ser es que yo tengo una conducta apropiada y así la tengo, entonces como consecuencia jurídica no voy a tener ninguna afectación. Pero si mi conducta, el deber ser es tener una buena conducta, pero no es así, delinco, o sea, fallo, cometo errores, entonces la ley también me va a acarrear una consecuencia jurídica, que es lo que estamos viendo acá como elemento, ¿okay?, principal de esa conducta. Pero como segundo elemento, resulta que si esa condición o supuesto al que se supedita el nacimiento de ese deber ser, trae también como consecuencia un supuesto jurídico, que son 2 cosas, ¿verdad? O 2 elementos bien fundamentales dentro de la estructura. Uno, el supuesto jurídico, y el otro, la consecuencia jurídica. Partiendo, jóvenes, de darle cumplimiento al deber ser. ¿Y cuál es el deber? El deber ser, lo que debería de ser, es mantener una conducta aceptable, buena, para que la ley no me dé consecuencias negativas, ¿verdad? Porque si hay una consecuencia negativa, es en razón de un supuesto jurídico, es decir, de una acción supuesta que viene a contradecir lo que la ley establece. Y vámonos a un ejemplo laboral. El deber ser es que el patrono no debe de despedir al trabajador. Ese es el deber ser. No puede despedirlo. Ese es el deber ser. Pero resulta que lo despide sin causa justificada. Entonces, ¿qué va a suceder con este patrono? Va a suceder de que va a tener una consecuencia jurídica
va a tener una consecuencia jurídica del acto que está haciendo. Entonces, el deber ser es que no debe de despedir, pero si despide hay una consecuencia jurídica. Pero sobre esa consecuencia jurídica vemos este otro elemento que vemos por aquí puesto en rojo, que es el supuesto jurídico. ¿Cuál sería el supuesto jurídico dentro de una acción de despedir a un trabajador? El supuesto jurídico es de que al patrono le van a tener que sancionar con el pago de una indemnización. Ese es el supuesto jurídico. Y se llama supuesto jurídico porque no tiene certeza hasta que un juez no resuelve. Vaya, un trabajador puede demandar al patrono y dice, este me despidió. Ok, entonces inmediatamente estamos hablando de la consecuencia jurídica. Y la consecuencia jurídica dice, no, que le pague la indemnización. Pero el supuesto jurídico sería, como quien dice, el patrono va a demostrar de que lo despidió porque el trabajador llegaba tarde, no llegaba a trabajar, se robaba los materiales de la empresa y el patrono, dentro del supuesto jurídico, demuestra de que lo despidió con justa causa. Por eso se llama supuesto jurídico, porque no es una realidad hasta que el juez determine. Porque si usted le comprueba al juez de que lo despidió porque se robaba los materiales del almacén, por ejemplo, entonces el juez va a decir, pues tenía razón de despedirlo. Pero si no tenía razón de despedirlo, o porque le dio las ganas, esa consecuencia jurídica va a llevarle al juez a determinar que pague la indemnización. Entonces ahí vemos dos elementos, la consecuencia jurídica y el supuesto. Voy despacito, jóvenes, si algo no me entiende, me dice, por favor. La idea es que entendamos, ¿ok? Entonces, viendo estos dos elementos, que es la consecuencia jurídica y el supuesto jurídico, entonces vamos a entender que teniendo las normas jurídicas, estas siempre van a imponer alguna conducta al ser humano dentro de la sociedad, de tal manera de que ese supuesto de que hayan o que se produzcan hechos previstos como condición, es decir, lo que está en la ley establecido. La estructura lógica puede ser representada en una fórmula. Si es un supuesto, si ese es un supuesto, el deber ser de C es una consecuencia. ¿Cómo así? Lo que hablábamos al principio. Si ese supuesto del despido se comprueba en un juicio y el juez dice, sí, el trabajador ha demostrado que fue despedido sin causa justificada por el patrono. ¿Cuál sería la consecuencia entonces? El pago de la indemnización. Pero si dentro del supuesto despedido, el patrono demuestra que sí, que lo despidió, pero porque le robaba los insumos o las materias primas de la empresa, entonces la consecuencia que el juez va a dictar es que no va a haber indemnización porque se despidió con justa causa. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Una consecuencia que viene de un supuesto jurídico, que ese supuesto se vuelve realidad hasta que un juez así lo determina, porque la determinación del juez va a estar basada en la prueba que las partes le presenten para demostrar quién tenía la razón. Es como que su hermanita o su hermanito la vaya a acusar a usted con su mamá. La fulana me quitó el pan. Entonces, supuestamente, ahí hay un supuesto, pues, de que usted le quitó el pan a su hermanito. Entonces, su mamá indaga y dice, no, no fue ella quien te quitó el pan. Fue otra persona. Entonces, ese supuesto, con la determinación de su mamá, se vuelve una realidad. Entonces, las consecuencias ya no serían negativas para usted porque se demostró de que no fue usted quien tomó el pan, ¿verdad? Y por consiguiente, en este caso, quien está resolviendo es su mamá. Pues así, algo parecido con lo que el juez resuelve cuando hay dos partes que llevan
un conflicto jurídico, ¿ok? Para poder determinar si hubo una conducta apropiada o inapropiada. Entonces, dándole seguimiento a lo que es este supuesto jurídico, ¿verdad? Vamos a hablar del deber ser, lo que tiene que ser. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, ¿cuál es el deber ser de un estudiante? Que estudie. Ese es el deber ser. Pero estudian. Ah, ahí viene ya el supuesto. Entonces, veamos. Cuando hablamos de supuesto jurídico, estamos hablando del deber, ¿verdad? Del deber ser, que la norma jurídica impone, ¿ok? De hacer algo o dejar de realizar algo. En este caso, la conducta. Entonces, el supuesto jurídico nos va a hablar de que la norma jurídica a usted le impone que haga o que no haga determinada conducta. ¿Sí? Entonces, ese supuesto nace de una circunstancia, ¿verdad? Dentro de esa norma jurídica. De tal modo de que el nacimiento de ese deber está subordinado a la presencia de la realidad que nos rodea. Hay una acción, hay una conducta, pero esa acción o conducta se traduce a través de lo jurídico frente a la ley. Si lo que hice yo realmente es un supuesto jurídico o no, ¿verdad? Porque dependiendo de ese supuesto, si se comprueba, trae consecuencias jurídicas. La consecuencia jurídica es una sanción, por ejemplo, ¿verdad? Hablando de lo que es el supuesto. Pero hablando de la consecuencia jurídica, ¿verdad? La consecuencia jurídica dentro de una norma la vamos a ver como la imposición de una conducta. Entonces el juez le impone al patrono, si es que él tiene la culpa, le impone que dentro de esa conducta que ha tenido responda como una sanción, ¿verdad? Y a eso se le llama consecuencia. Entonces, hay una imposición por parte de un juez porque ha habido una consecuencia, ¿verdad? Esas consecuencias que se pagan, que son características de las normas jurídicas. Entonces, como normalmente la imposición de deberes va acompañada del reconocimiento de derechos, oiga bien, derechos, se admite que el reconocimiento de derechos forma parte de esa consecuencia. Y aquí hablemos, para hacerlo más fácil, de la imposición de una conducta, es decir, versus la consecuencia, consecuencias, que nace de un hecho que usted hizo que era prohibido por la ley. O que usted no hizo ese hecho del que se le está inculpando. Es como cuando dicen, mire, fulano mató a Mengano. ¿Verdad? Ese es un supuesto jurídico. Entonces la consecuencia se va a ver al final si se logra demostrar jurídicamente de que esa persona es culpable o no, porque acordémonos de que en cuanto a la estructura jurídica es necesario probar lo que se está diciendo. Es como que yo la venga a acusar a usted. Yo acuso a Verónica Cuellar, ¿verdad? Pero lo que yo estoy diciendo no es cierto mientras no lo pruebe. No es como, por ejemplo, las consecuencias naturales que se dan en una sociedad. Que de repente yo levanto un falso, una calumnia a alguien y que todos la crean. ¿Será cierto eso? No lo he demostrado. En lo jurídico, para creer si aquello es cierto, si que haya conducta cierta o no, hay que demostrarlo con pruebas. Y ustedes como administradores de empresa, por ejemplo, si son demandados ustedes por un trabajador, ya que ustedes como gerentes de la empresa lo despidieron, entonces el trabajador va y lo demanda a ustedes. Vengo a demandar a Beatriz Fernández porque ella en calidad de gerente me despidió este día. Ah, bueno, dice el juez, recibe la demanda y ahí hay un supuesto. Hay un supuesto. Estaría listo para que se vuelva consecuencia. ¿Y cuál sería la consecuencia? Que Beatriz Fernández en su calidad de gerente responda por ese despido y la condenen a el pago de una indemnización, siempre y cuando el trabajador lo compruebe,
lo demuestre. Porque dentro de lo jurídico, lo que se dice tiene que demostrarse, tiene que probarse. No es porque yo vaya a decirle al juez, mire, fulano me despidió, pues que te pague. No, no, no. Por eso es que estamos hablando del supuesto jurídico, es decir, la supuesta conducta jurídica. Si esa conducta se dio, entonces va a haber una consecuencia. Pero si se demuestra que esa conducta no se dio, entonces también va a haber una consecuencia, pero no va a ser negativa, sino que va a ser positiva, porque el juez lo va a absolver de responsabilidades. ¿Ok? Entonces, así es como está formada la estructura jurídica, ¿verdad? Como tal. Con estos dos elementos que ya vimos, que son los elementos del uno, por un lado el supuesto y por el otro lado la consecuencia, ¿verdad? Supuesto jurídico y consecuencia jurídica, ¿sí? Porque no se les vaya a olvidar que la estructura jurídica estudia, mira y determina conductas, o sea, comportamientos. Si usted tiene una buena conducta, ¿qué le va a hacer la ley? Nada. Usted va por la calle manejando y respeta el semáforo, respeta los altos, respeta el carril donde va, no hace un tercer carril. ¿Quién le va a decir algo? Nadie. Policía cuando la vea no tiene nada que decirle. Esa conducta es una conducta que va dentro del supuesto jurídico apropiada. Pero si usted va manejando y se tiró el semáforo en rojo, se tiró un alto, utiliza el tercer carril y los policías la miran, inmediatamente le van a detener. Porque hay una conducta que la ley reprocha. Que la ley, es decir, dice la ley, no, esto no lo hagas. Pero usted lo hizo, entonces hay un supuesto jurídico y a la par hay una consecuencia por ese supuesto jurídico. ¿Cuál es el supuesto? De que usted se atravesó un semáforo en rojo. Y si se demuestra, entonces viene la consecuencia. Y esto en todas las áreas. Como mercantilismo, ¿verdad? Que es la tarea que tenían que presentar hoy, tienen hasta las 12. El mercantilismo, por ejemplo, ahí dentro del mercantilismo, ¿ya? Que viene de mercantil, que de ahí se desprende el comercio, los comerciantes. Si usted como comerciante, ¿qué es? Vamos a decir comerciantes individuales. Porque antes de irnos de vacación hablamos sobre el tema quiénes son los comerciantes individuales y quiénes son los comerciantes sociales. Hagamos de caso que usted tiene un negocio y que usted es comerciante individual. Veamos el supuesto ahí y la consecuencia jurídica. Usted pide mercadería, telas como materia prima. Usted se las pide a un proveedor, a la fábrica que hace telas. Vale. Textufil, vale. Pero resulta que usted no les paga. No pagó el crédito en tiempo. Ahí hay un supuesto jurídico. Entonces, Textufil, que es la que fabrica la tela, la puede demandar a usted en el juzgado de lo mercantil como comerciante. Hay un supuesto jurídico ahí. Y entonces la fábrica de telas le va a decir al juez, vengo a demandar a Ángela Escalante porque me debe 2, 3, 4 facturas que no me las ha pagado. Ese es un supuesto. Entonces, ¿qué va a suceder con ese supuesto? Que el juez va a revisar si en efecto tiene los comprobantes la empresa que hace la tela de que Ángela le debe. Entonces el juez va a resolver y va a decir, condénese a Ángela Escalante a pagar la cantidad X a la empresa Textufil por los créditos que le otorgó. Así de fácil. Entonces ese supuesto jurídico se vuelve una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Pagar el crédito que quedó pendiente. Y todo eso es necesario. Esto que estamos viendo es básico, que usted los conozca bien, porque sobre esta marcha va a andar usted. Porque la ley regula conductas. ¿Y cuál sería la buena conducta? Pagar el crédito, no atrasarme. Esa sería mi conducta que la ley me dice que tiene que hacerse. Ese es el deber ser. El deber ser es, como seres comerciantes, cumplir con nuestras obligaciones crediticias, por ejemplo, con los préstamos, con los créditos. Ese es el deber ser.
Y si no cumplo, entonces se vuelve un supuesto jurídico, que podría darse una consecuencia al final si es que mi proveedor tiene la razón, ¿verdad? Entonces, por ahí van las leyes regulando conductas de comerciantes, que el comerciante cumpla con sus acreedores, que sus clientes, ¿verdad?, cumplan con ustedes. Y ya ustedes, como una empresita por ahí tienen empleados, el deber ser es que ustedes como jefes cumplan también con el personal que tienen. Entonces, todo esto se involucra en la ley, todo, en el comercio, en la administración de empresas, en ¿cómo se llama? En la mercadotecnia, en el emprendedurismo. Usted abre por ahí una maquila, usted abre una empresa para vender esto, lo otro, no sé. A lo que a usted se le ocurra dentro de lo que es la administración de empresas o dentro de lo que es la Facultad de Economía, ahí están las leyes en medio. Incluso usted dice, yo no quiero ser comerciante individual, quiero ser comerciante social. Hagamos una escritura de constitución de una sociedad. Ahí va la ley metida. Ahí va el supuesto y va la consecuencia. Ok, no sé si hay preguntas, jóvenes. Bueno. Como no hay preguntas, seguimos. Y dentro de la estructura jurídica, vamos a hablar de algo que se conoce como la estructura de Kelsen, Hans Kelsen. Este es un jurista que es famoso por así se llama, la pirámide de Kelsen se llama, ¿verdad? Y Kelsen es famoso porque él creó un sistema de norma jurídica con jerarquía. Es decir, que las leyes tienen diferentes niveles jerárquicos. No toda la ley está arriba, no toda la ley está abajo, sino que las leyes tienen un ordenamiento jerárquico. Y eso fue lo que ordenó este señor Hans Kelsen, ¿verdad? Dándoles entonces un orden gradado, es decir, de grado, un orden de grado a las leyes, ¿verdad? De tal forma que las leyes están divididas en capas, ¿verdad? Capas de normas. Es decir, que esos grados que le ha dado a las leyes, esos niveles a las leyes, son las que componen el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y son las que están metidas en una estructura escalonada que, abarcando todas las normas jurídicas, se extiende desde la norma fundamental, ¿verdad?, que va arriba como primaria, hacia las normas más generales y normas secundarias. Entonces, Kelsen lo que hizo fue hacer una pirámide, ya la vamos a ver, donde ordena las leyes en grados. Es decir, una ley es mayor que la otra, dependiendo de la naturaleza y de la clase de la ley. Es bueno que lo sepamos esto. Entonces, él viene y a través de una pirámide, él compara esa estructura, ¿verdad? Como le dije hace un momento, es llamada la pirámide de Kelsen, ¿verdad? O también la pirámide jurídica. Y esa pirámide jurídica lo que nos enseña es un simbolismo del orden jurídico, el orden que debe de tener las leyes, dependiendo del grado, cuál es más, la ley más, de la más fuerte a la más débil, llamémosle así, ¿verdad? En este sentido, entonces, las leyes se van a ordenar en diferentes grados o niveles, ¿verdad?, de forma escalonada, desde la punta, el vértice de la punta de una pirámide hasta la llegada a la parte de abajo, que es la base de la pirámide. Entonces, en ese orden, las leyes quedaron ordenadas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir viendo dentro de esa pirámide cuáles son las leyes primarias y las leyes secundarias en el orden que deben de estar, para que veamos y sepamos distinguir
de que nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por leyes con grados, graduales, ¿verdad? O niveles de leyes. Si usted se fija en esta pirámide que tenemos acá, aquí tenemos esta pirámide. Si usted se fija en la puntita de la pirámide, tenemos entonces ubicada como ley primaria la Constitución de la República. Ustedes tal vez han oído en las noticias que dicen vulneró la Constitución, está en contra de la Constitución, Lazar es lo constitucional, que no es constitucional la ley que están haciendo. Esto se oye a cada rato en televisión ahora, con estos problemas jurídicos políticos que se dan entre partidos y toda la cuestión, que de repente la Asamblea Legislativa forma la ley y de repente dice alguien, no, esta ley no puede funcionar. ¿Por qué? Porque riñe en contra de la Constitución. Es decir, de que la Constitución es, según este ordenamiento que tenemos acá, ¿verdad? La Constitución es la ley primaria, es la ley, aquí está. La Constitución es también conocida como ley primaria, o Carta Magna o Carta Mayor, así se llama. Esta Constitución, esta ley primaria, para que me entienda, es la mamá de todo el resto de estas leyes que están acá. Y en la pirámide de Kelsen, en la puntita de arriba, acá, se ubica entonces, o se estructura, llamémosle así, lo que es la Constitución, como queriendo decir de que la Constitución está por sobre todas las leyes. Aquí. Y nosotros tenemos nuestra Constitución, la ley primaria, así se llama, la Constitución de la República de El Salvador. Entonces, si usted ve en este piquito de la pirámide, Hans Kelsen la pone arriba como una ley primaria, como la Carta Mayor, como la ley principal, como la mamá de todas las leyes, es la Constitución. Por ahí, si ustedes han visto noticias también, como que el Estado actual quiere reformar esta Constitución. Esta ley constitucional, que para reformarla cuesta, no es fácil, tiene que ser por ahorita, para reformarse tiene que ser con la mayoría calificada de 2 asambleas, por ejemplo en este caso la que está ahorita y la que venga después de estos 3 años. Pero por ahí oigo que están queriendo hacer algunas reformas a esta Constitución. Entonces la Constitución se llama también ley primaria y es la que está ubicada aquí arriba como la mamá de todas las leyes. Después de la Constitución, entonces en la segunda fase acá, en este amarillito que ustedes ven acá, se ubican las leyes de la República de El Salvador. Como usted ve, las leyes están debajo de la Constitución. ¿Sí? La Constitución manda y la ley desarrolla. Pero esta ley que está acá, que es la segunda, no debe de hacerse contradiciendo la primera, sino al contrario. La Constitución ordena temas que se tienen que legislar y las leyes legislan esos temas. Para el caso de nosotros, en la Constitución se habla de libre comercio aquí, ¿verdad? De los comerciantes, pero nada más eso dice. Y dice que la ley secundaria deberá regular, que es esta ley. En el caso de nosotros, acá cuando hablamos de leyes, vamos a hablar, por ejemplo, del Código Tributario. Vamos a hablar del Código Mercantil. Que el Código Tributario y Mercantil están dentro de las categorías de leyes, es decir, en un segundo nivel, donde se desarrolla el tema de los comerciantes, donde se desarrolla en las leyes, se desarrolla el tema de los tributos, de los impuestos, que tiene que ver con lo que ustedes están estudiando acá. En tercer lugar, en la pirámide de Kelsen, están los decretos, ¿verdad? Decretos. Estos decretos también son como una especie de ley, pero es menos que una ley, donde se decretan algunas cosas más puntuales, ¿verdad? Más simplificadas que una ley en este orden. Si seguimos bajando en la
pirámide de Kelsen, tenemos los decretos reglamentarios, o sea, los reglamentos. Mire, el reglamento es una especie de norma jurídica que es de menos grado que el decreto y por consiguiente es de menos grado que la ley. Si hay contradicción entre estos, prevalece la ley. Y si hay contradicción entre la ley y la Constitución, prevalece la Constitución. Porque en este orden jerárquico es que se ubica como tal. Y después de los decretos, más abajito vemos las resoluciones supremas, ¿verdad? Que son resoluciones que nacen, podría ser de los jueces, por ejemplo, que se vuelven ley hacia las partes que los jueces han condenado. Aquí. Entonces, una resolución de un juez de lo laboral que diga, por ejemplo, condénese a pagar la cantidad de tantos miles de dólares por haber despedido a alguien, acá una resolución judicial se vuelve ley para la parte a quien ha condenado el juez a pagar. O si a usted lo condena porque no pagó la materia prima que la empresa X le dio y dice el juzgado de lo mercantil, condénese a fulano de tal a pagar la cantidad de tantos miles de dólares en concepto de deuda, hacia la empresa X. Entonces, por aquí están entonces más abajo esas resoluciones, ¿verdad? También hay resoluciones ministeriales que son las que pueden darse, por ejemplo, en los ministerios públicos, ¿verdad? Algunos acuerdos que se den. Y aquí abajo, más abajo, resoluciones administrativas, ¿verdad? Que son resoluciones que salen de algunas oficinas administrativas del Estado, pero que si usted ve como en la medida que vaya para abajo, la ley va siendo menos, de menos nivel, ¿verdad? Y luego abajo, por último, en la base de toda la pirámide, tenemos las ordenanzas municipales, que ya son también, se vuelven normas jurídicas, pero que tienen un nivel ya ulterior, bien abajo. Una ordenanza municipal pudiera ser, por ejemplo, que se prohíbe botar basura o que será sancionado si a usted lo ven que está botando basura en la calle, por ejemplo. Puede ser una ordenanza municipal, que es una norma jurídica, pero que está en el nivel más bajo. Y en la medida vamos subiendo la pirámide, en esa medida el grado de la ley o los niveles de la ley se vuelven leyes más con mayor fuerza y con mayor valor de importancia y de resultado. La Constitución, repito, llamada la ley primaria, también se llama Carta Mayor o Carta Magna, que es la ley que está sobre todo este montón de leyes, es la mamá de todas las leyes. Y de ahí para abajo vienen las leyes secundarias, así se les llama. Ok. Vamos a ver ¿qué tenemos acá? Bien. Si no hay preguntas, vamos a continuar entonces. Esa es la estructura y se llama pirámide de Kelsen o pirámide jurídica, donde ahí usted puede visualizar el valor de las leyes desde la primera hasta la más baja, ¿verdad? En ese nivel que está por ahí. Ok. Vamos a ver este video. Quiero que tomen nota, por favor, de lo que van a ver, porque vamos a analizarlo después. Hola, este es el video de la pirámide de Kelsen para principiantes. Oye, ¿verdad? Explicada por un principiante. Así es, supongo que estás aquí porque quieres entender qué es la pirámide de Kelsen de la forma más rápida y sencilla posible. Y eso es lo que vamos a hacer. Primero tenemos que entender quién era Don Hans Kelsen, tenemos que conocerlo. Don Hans Kelsen fue un jurista que nació en Praga hace muchísimos años y que era un positivista empedernido. Él estaba convencido de que la norma tenía que estar escrita. La norma tenía que siempre tener un ordenamiento que dijera cuál ley tenía que estar por encima de cuál ley, cuál norma tenía que estar por encima de cuál norma. Y por eso es que él crea esta pirámide que muchos años después la conocemos como la pirámide de Kelsen. Ahora sí, ¿qué es la pirámide de Kelsen o cómo podemos entender la pirámide de Kelsen? Pues
Entendámosla como una pirámide alimenticia. ¿Quién se va a comer a quién? En este caso, una norma jurídica se va a comer a la otra. La primera de todas, la más fuerte, el tiburón blanco, es la constitución política. Es la norma de normas, la ley de leyes, lo más importante que hay. No hay ninguna norma que pueda estar por encima de la constitución política, ni los tratados internacionales. Mucha gente confunde y cree que los tratados internacionales en temas de derechos humanos están por encima de la constitución, pero no es así. La constitución siempre va a estar de primera. Por eso vemos en segundo lugar los tratados internacionales. Pero los tratados internacionales tienen mucha fuerza y se pueden comer a las leyes. Las leyes son un cardumen de peces que se dividen en dos. Las leyes ordinarias, que son todas esas leyes que vemos por ahí, y las leyes especiales, que son esas leyes que buscan reglamentar una actividad en específica. Por ejemplo, la ley de protección de la violencia contra la mujer busca reglamentar ese acto vandálico. Por eso es que se llaman especiales. Pero son muchas y se pueden comer a los reglamentos. Porque los reglamentos, aunque hay muchos tipos, los reglamentos son como los que van ordenan las leyes, ordenan cómo funciona una ley en específico. Por ejemplo, cómo con la ley de impuestos, cómo se van a cobrar esos impuestos. Bueno, el reglamento lo explica. O, por ejemplo, si acabamos de hablar de la ley de violencia contra la mujer, tiene un reglamento que busca proteger a la mujer como víctima. O sea, el reglamento siempre va a ir ahí. Es como ese tiburón que lleva una remorilla pegada. Ese es el reglamento de la ley. Luego también existen, por ejemplo, los reglamentos en temas de instituciones autónomas. Por ejemplo, acá en Costa Rica tenemos una institución autónoma como lo es, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, que tiene su propio reglamento de cómo funciona, cómo administran sus recursos. Los reglamentos, eso sí, solo funcionan dentro de la institución. Un reglamento no puede afectar al usuario, porque al fin y al cabo el usuario no trabaja, no es un funcionario público. Debajo de los reglamentos están los decretos ejecutivos. Aquí solo es importante entender que el más dificilillo de todos es el decreto de emergencia. Acá en Costa Rica no tenemos ejército, pero con un decreto de emergencia podríamos armar un ejército. En los países que sí lo tienen, el decreto de emergencia activa a los distintos cuerpos militares. Evita que se tengan que pasar por un proceso los fondos para ayudar a las víctimas. Entonces agiliza la repartición de esos fondos. Luego los decretos ejecutivos no llegan a tener un rango de ley, no son tan fuertes, pero ciertamente en la práctica son casi leyes. Eso hay que tenerlo muy claro. Luego siguen las directrices. Las directrices las manda un máximo de una institución. Podemos entenderlo como un presidente ejecutivo, como un director ejecutivo de cualquier institución, cuando manda directrices que se van a cumplir siempre en la institución. Obviamente su competencia no sale de su propia institución, órgano, ente, lo que sea. Y ahora sí, veamos esta pirámide como un iceberg, ¿verdad? Imaginémoslo ahora sí como ese iceberg de hielo frío que está ahí, tal vez tiene un oso polar encima, que está flotando en el mar. Bueno, ese mar es la costumbre. Hay que entender que todo ordenamiento jurídico está muy permeado por la costumbre de su región. Como les decía, Costa Rica no tiene ejército, por lo cual nuestra costumbre no es bélica. Nuestro ordenamiento jurídico tampoco lo es. No es nada bélico. No usamos fuerzas armadas para nada. Pero, por ejemplo, somos un país donde nuestra costumbre es ser bastante desconfiados, por lo cual tenemos un ordenamiento jurídico que tutela mucho eso, tutela la seguridad jurídica del costarricense. Así que entendamos la costumbre como ese máximo de costumbres. Si no sos de Costa Rica y sos de otro país, piensa en cómo es tu sociedad, cómo actúa, y eso es lo que al fin y al cabo va a repercutir en las leyes. Las cosas tan simples como la forma en que la gente toma los buses.
¿En qué lugares? Eso obliga a las instituciones máximas a tener que dar un servicio ahí. Así que podemos ver cómo una costumbre tan sencilla como tomar el bus puede repercutir en una institución gubernamental. Finalmente, decirles que para entender esto también hay que entender muchísimas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es derecho positivo? Ese es un término que hay que entenderlo muy bien para poder entender esto. Espero subir otro video explicando también qué es derecho positivo. Pero hasta entonces, investigar qué es eso, porque es una muy buena herramienta para poder entender esto. Espero en realidad que esto les haya servido de algo. Cualquier sugerencia, pregunta o lo que sea lo pueden poner acá abajo. Muy bien. Hola. Este es un video que explica como derecho comparado lo que es la pirámide de Kelsen o pirámide jurídica, donde se gradan, es decir, donde se coloca por grados el orden de las leyes. Entonces, la ley primaria es la Constitución. Ahí explicaba el personaje que hizo el video, que en el caso de Costa Rica, allá cambia un poquito la ley porque no tienen ejército, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la Constitución tiene ciertas variaciones a la Constitución nuestra, pero como ven ustedes, regionalmente hablando, el ordenamiento jurídico es el mismo. La Constitución como la máxima ley y luego las leyes que nos rigen a nosotros por debajo de la Constitución. De lo que hemos visto en el video, ¿alguna consulta o algún comentario, jóvenes? No, Lick, solo decir que como en la pirámide es un ordenamiento que se tiene que llevar siempre. Y ya está establecido ese ordenamiento. En ese orden de grado es que están las leyes y ahí está establecido. ¿Algo más? Ok. Aquí quiero que veamos un video y se los he traído porque les va a ayudar en el trabajo que ustedes van a hacer. Pongámosle atención suma, por favor, y después lo vamos a comentar. Les voy a hacer preguntas después. Vamos a discutirlo, pero sí pónganle atención que este video es básico por la cuestión de la tarea que ustedes van a exponer el próximo martes. Un excelente día, licenciado Monroy y todos los compañeros que pertenecen a la clase de introducción al estudio del derecho. Nuestro grupo hablará sobre el importante e interesante tema del proceso de formación de ley en El Salvador. Nuestro grupo está conformado por Jessica Rivera, Julio Martínez, Melanie Mejía, Víctor Meléndez, Margarita Ramírez, Valeria Rojas y Óscar Aquino. Queremos iniciar este tema con una pregunta tan fundamental. ¿Qué es el proceso de formación de ley? Conocemos al proceso de formación de ley a cualquier ley de la República que origina siempre con una moción o propuesta denominada iniciativa de ley, la cual debe presentarse ante el Pleno igual que cualquier pieza de correspondencia.
Prácticamente el proceso de formación de ley lleva distintos pasos. También asimismo debe de ser llevada a distintas maneras en la cual debe de ser presentada ante un pleno legislativo y asimismo debe ser transmitida al presidente, como veremos más adelante en este video. A continuación hablaremos acerca de iniciativa de ley. Se entiende por iniciativa de ley a la facultad legal que permite a determinados órganos del Estado plantear al organismo legislativo a un proyecto de ley. Y según el artículo 133 de la Constitución de la República, tienen iniciativa de ley los diputados, el presidente de la República por medio de sus ministros, la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al órgano judicial, los consejos municipales en materia de impuestos municipales, el Parlamento Centroamericano por medio de los diputados del Estado de El Salvador, que lo conforman en materia relativa a la integración del Istmo Centroamericano, que se refiere al artículo 89 de esta Constitución. De igual manera, tienen iniciativa de ley los diputados del Estado de El Salvador que conforman el Parlamento Centroamericano. A continuación hablaremos acerca de los pasos para el proceso de formación de ley. En primer lugar, se encuentra la recepción de correspondencia oficial. En segundo lugar, las comisiones legislativas. En tercer lugar, el Salón en Azul del Palacio Legislativo. En cuarto lugar, el Archivo Legislativo. Y por último lugar, se encuentra la ley aprobada. Una vez que el proyecto ha sido aprobado por el Congreso y por el Presidente de la República, este último posee 10 días para dictar el decreto llamado decreto promulgatorio, con el cual el proyecto pasa a ser una ley y ordena ser cumplida por toda la población. A continuación presentaremos la definición de la Constitución de la República de El Salvador. Y como ya sabemos, la Constitución de la República de El Salvador de 1983 es la norma fundamental del Estado salvadoreño, vigente desde el 20 de diciembre del año mencionado. Y según su definición, es un texto jurídico político surgido de un poder constituyente que tiene como único propósito el de constituir la separación de poderes, definiendo y creando los poderes constituidos en legislativo, ejecutivo y judicial, que antes se encontraban de manera unida. La Constitución de la República resulta ser sumamente importante, ya que es la ley primaria que trata de la organización del Estado y jerárquicamente se ubica en la cúspide de la pirámide del sistema jurídico. Órganos del Estado. Los órganos fundamentales del Estado son el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano ejecutivo. El órgano legislativo está compuesto por diputados, es decir, representantes del pueblo, que actualmente, de acuerdo al artículo 12 del Código Electoral, son 84 diputados. La función principal de la Asamblea Legislativa es legislar, es decir, crear, reformar, interpretar y derogar las leyes. Órgano judicial. El órgano judicial lo componen los siguientes tribunales: la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia, los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz. Cada tribunal ejerce sus funciones, que principalmente son juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado en la parte del territorio y en las materias que la ley determina. El órgano judicial es el que se encarga de administrar la justicia y hacer cumplir las leyes. Órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está compuesto por el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes integran el órgano ejecutivo. La función del órgano ejecutivo es hacer cumplir las leyes. También es aquel que ejerce todo el conjunto de actividades administrativas dirigidas a la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Qué es la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa es el órgano legislativo o parlamento del Estado salvadoreño. Según el artículo 121 de la Constitución de la República, la Asamblea es un cuerpo colegiado compuesto por 84 diputados y diputadas propietarios y 84 diputados y diputadas suplentes, elegidos popularmente en la forma establecida por la Constitución y las leyes electorales del país. A él le compete fundamentalmente la atribución de legislar. ¿Qué es una ley? Según el artículo 1 del Código Civil salvadoreño, la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Asimismo, es un conjunto de principios y normas jurídicas que se dicta por la autoridad competente. Regula las relaciones humanas en toda sociedad. ¿Qué es un diputado?
diputado o diputada es el nombre que recibe la persona nombrada por elección como representante de una Cámara de Diputados, Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa o Cámara de Representantes y, en general, de un parlamento en varios países. Son funcionarios de elección popular y, por lo tanto, jurídicamente, representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. ¿Cómo se producen las leyes? Se producen por medio de una pieza de correspondencia, la cual es dirigida a los diputados y diputadas que conforman la Asamblea Legislativa, la cual debe presentarse ante el Pleno. Igual que cualquier pieza de correspondencia, de ahí se traslada al seno de la comisión que se considera ad hoc para el estudio y dictamen correspondiente, de donde vuelve al Pleno Legislativo para su lectura, discusión y aprobación. ¿Qué es una comisión legislativa? A una comisión legislativa se le conoce como el lugar donde se conoce, se estudia y se emite el dictamen de algún proyecto. ¿Qué es un dictamen? Un dictamen es una declaración o una dogmática que ha sido autorizada. En algunos contextos, los dictámenes se pueden ver reflejados como en una escritura legal o en libretos de cantata de una iglesia. El dictamen puede tener un significado específico, pero el dictamen en el proceso de formación de ley se sabe que es un acuerdo o una resolución que ha sido emitido por el número de la mayoría de diputados que son integrantes de una comisión específica sobre algún tema que sea sometido a conocimiento por el Pleno de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el fin de la sesión plenaria y el Pleno Legislativo? Se sabe que la sesión plenaria es una junta, reunión, sección general o conjunto de todos los componentes o miembros de una entidad u organismos colegiados que se conforma por la totalidad o mayoría de los diputados. Por otro lado, el Pleno Legislativo es una reunión de los miembros de la Asamblea Legislativa, la cual se constituye por la totalidad o mayoría de los diputados electos para deliberar y tomar resolución. El fin en común de ambas figuras es el de estudiar y conocer un dictamen que ha sido producido por comisiones legislativas para su aprobación, abrogación o derogación. Luego que el decreto sea aprobado por la Asamblea Legislativa, pasa a fase ejecutiva, donde se traslada al presidente de la República, el cual tiene 3 opciones, las cuales son: decreto aprobado. El presidente de la República tiene las siguientes 3 opciones. Número 1, sanción, promulgación y publicación. Número 2, devolución del decreto con observaciones. Y número 3, veto presidencial. Estas 3 opciones se deben llevar a cabo en un periodo no mayor a 10 días hábiles, como lo dice el artículo 135 de la Constitución de la República. Número 1. Sanción, promulgación y publicación. Acto solemne por el cual el presidente de la República suscribe un decreto legislativo ordenando la publicación en el Diario Oficial y ejecución del mismo, con carácter de ley de la República. Número 2. Devolución del decreto con observaciones. Ampliación de los beneficios contenidos en el decreto en un sector determinado o a diversos sectores. Este mecanismo permite que si el presidente de la República considera oportuno hacer observaciones al decreto legislativo, éste lo devolverá con sus respectivas observaciones. La tercera y última acción es el veto presidencial, el cual consiste en la facultad que tiene el presidente de la República de vetar o detener el proceso de formación de ley cuando considera algún inconveniente en algún decreto legislativo.
Es importante destacar que el presidente de la República posee un periodo no mayor a 10 días hábiles para llevar a cabo una de las 3 acciones antes mencionadas, como lo indica el artículo 135 de la Constitución. En caso de que el presidente emitiera un veto, el Pleno Legislativo puede tomar una de las 2 opciones. La primera es que la Asamblea no ratifica el decreto con los 2/3 de los votos y por consiguiente se envía al archivo. La segunda opción consiste en que la Asamblea ratifica el decreto con los 2/3 y lo envía de nuevo al presidente de la República, el cual recibe el decreto ratificado, lo analiza y emite una de las 3 acciones que mencionamos antes. Y de esta forma se completa el proceso de formación de ley de la República de El Salvador. Vamos a ver, jóvenes, qué le llamó la atención de este video. Brandon. ¿Lo que te llamó la atención o alguna consulta también, algo que no haya quedado claro, Brandon? Bueno, creo que a todos desde el colegio más o menos se nos explica cómo es el proceso de una formación de ley. Pero un punto que sí creo que queda bien o poco cubierto es cómo es la estructura, o sea, se nos indica que el proceso indica con la carta de correspondencia. Iniciativa de ley. Ajá, o iniciativa de ley. Pero, ¿cómo se crea o cómo es la estructura de la carta de correspondencia o la iniciativa de ley? Esa carta, vaya, ya vimos que los que tienen iniciativa de ley podrían ser el presidente a través de sus ministros. Es uno de los que tienen iniciativa de ley. Vamos a crear una nueva ley. Bueno, ahí anda por ahí, se anda hablando de la ley del Bitcoin. Entonces viene, por ejemplo, el presidente a través de un ministro y presenta en la carta correspondencia que se llama iniciativa de ley, entonces presenta una solicitud y dice, aquí tengo esta ley para que ustedes la estudien y para que ustedes le den pase o para que ustedes la archiven. Entonces ahí mediante un escrito se remite prácticamente la formulación de esa ley y esa es la iniciativa de ley mediante esa correspondencia que va acompañada con el texto de la ley para que en la comisión respectiva sea estudiada y luego pase al pleno legislativo y si mediante el estudio que le han hecho a la ley, ahí está la ley de agua también en la asamblea ahorita que la están estudiando y si eso es pertinente porque todo está bien, entonces ya le dan con el segundo trámite que sigue, que son la asamblea en pleno la que la mira para aprobarla. ¿Sí? ¿Qué más? Verónica Cuella. Bueno, el video sí está interesante. Además, creo que tiene de iniciativa todos los temas que vamos a exponer el día martes, ¿verdad? Claro. Es un conjunto de todos esos temas, cómo se forma la formación de la ley. Exactamente, ahí nos va a servir. Beatriz. Sí, podrías explicar mejor sobre eso del veto, si no me equivoco, que mencionó la última parte, Lick. Ok, qué interesante. Cuando habla del veto presidencial, se refiere al rechazo de esa ley. El presidente de la República tiene la facultad y dentro de los 10 días, la ley llegó ahora, aprobada por la Asamblea. Entonces el presidente de la República tiene 10 días para leerla, estudiarla, analizarla y la Constitución de la República, que ya dijimos que es la ley primaria, la que está arriba de la pirámide, ¿verdad?
el presidente dice, a través de la Constitución se dice que el presidente tiene la facultad de vetarla, es decir, de rechazarla. Puede suceder de que la Asamblea Legislativa apruebe una ley X. Entonces, ya media vez aprobada por el Pleno y todo, ahí está la ley aprobada. Entonces, hay que mandársela al presidente para que el presidente la revise. Y si el presidente cree de que esa ley riñe con la Constitución, entonces el presidente dice, ah, no, entonces no la voy a aprobar, la voy a rechazar. A eso se le llama veto presidencial, ¿sí? Cuando la rechaza. Y la rechaza por esas razones. Además, ese veto podría ser el veto presidencial, o sea, el rechazo a la ley. La otra podría ser que la ley toda esté bien, solo hacerle un par de cambios a un par de artículos o algunas observaciones, ¿verdad? Eso es cuando el presidente la rechaza, se llama veto. Señorita Ángela, ¿qué nos cuenta del video que nos vio? Pues me parece interesante de que no es tan fácil, no es un proceso tan corto esto de las leyes, ¿verdad? Y que al final me queda la duda de si en manos de quién queda que una ley sí se apruebe o no se apruebe. Todo eso queda en manos del presidente siempre. No. ¿Qué tal si la ley es buena y los diputados hicieron una buena ley y se la mandan al presidente? A veces los pleitos se dan por cuestiones políticas y probablemente el presidente diga que no la va a sancionar. La palabra sancionar es aprobar en este caso. No la va a aprobar, sino que la va a rechazar y la veta. Vetada la ley, o sea, rechazada, se devuelve a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa dice, no, ¿por qué la rechazó? Podría ser de que la ley esté al 100% bonita, pero tal vez podría ser por cuestiones políticas que vemos los pleitos en la televisión. Entonces lo que hace la Asamblea es que con un aproximado del 75% de los miembros de la Asamblea, ellos la ratifiquen y digan, no, la ley está excelente, ¿verdad? Y como la ley está excelente y el presidente la rechazó, se la devuelven para que esa ley la revise, oiga bien, el órgano, la Corte Suprema de Justicia, que es el tercer órgano del Estado. Por eso es que ahí vieron en el video que se habla del órgano legislativo, del órgano ejecutivo y del judicial. Si el órgano legislativo que ha hecho la ley se la pasa al órgano ejecutivo, que es el presidente, y el presidente la rechaza, está la tercera opción. Esa ley la envían a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano judicial. Y la última palabra en medio del pleito de estos dos primeros órganos la va a tener el órgano judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional. Ellos van a decidir quién de los dos tiene la razón, si el presidente o la Asamblea Legislativa. Eso es lo que pasa. Que ahí es a base de como encuesta, ¿verdad? El mayor número, el que vote por mayor número es el que gana, ¿no? Sí, es que lo que sucede es que acuérdense que hay 84 diputados y cuando se mete una ley a discusión, la llevan al pleno y entonces levantan la mano. Entonces hay leyes que con el 50+1 pueden pasar y hay otras decisiones que debe de ser con mayoría calificada. Entonces ahí lo que sucede es que los diputados votan y hagamos de caso de que votaron casi todo, vaya. De 84 votaron 60. Entonces pasa la ley porque la mayoría votó, entonces pasa. Eso es lo que sucede. Pero de ahí habría que ver si el presidente también le da luz verde o le da luz roja, ¿verdad? Es decir, o la veta. Entonces, si eso es así, lo que hacen es regresarla y si en efecto la ley no pasa, pues para ser aprobada, la archivan. Así es la cosa. ¿Qué más jóvenes de lo que vieron? Muy bien. De lo que vimos en el video, yo les subí en la plataforma la tarea y la tengo aquí a la mano. En la tarea dice que vamos a hacer grupos de 3, 4 grupos
de 3. Ya me vino un grupo al WhatsApp, que es el grupo de Beatriz, Jesús y Verónica. Porque ya vino este grupo se le va a llamar el grupo número 1. El grupo de Beatriz, de Jesús y de Verónica es el grupo número 1. Y en la plataforma he subido los 5 temas. El primer tema es para el grupo número 1 y se va a llamar, el tema es iniciativa de ley. El grupo que siga, el grupo número 2, que se conforme y me lo manden, vamos a hablar de la dispensa de trámite. Entonces, el deber, el trabajo, la tarea para ser presentada el próximo martes es que aquí hay 5 temas, un tema por grupo. El primer tema es iniciativa de ley. Ustedes van a investigar todo sobre el tema de la iniciativa de ley. Cómo es la iniciativa de ley, quiénes tienen iniciativa de ley, cómo debe de presentarse esta iniciativa de ley, ¿verdad? El segundo tema es dispensa de trámite. Para crear una ley, hay ocasiones que la asamblea se ahorra todo el proceso que hemos visto y la introducen el mismo día y dicen con dispensa de trámite, ahorita la aprobamos. Entonces, el segundo grupo va a hablar del tema, ¿qué es la dispensa de trámite? ¿Por qué la dispensa de trámite? ¿Qué es la dispensa de trámite? ¿En qué momento se da la dispensa de trámite? Todo eso tienen que investigarlo. El grupo número 3 va a hablar sobre el tercer tema, que es el veto presidencial, que es lo que estamos diciendo ahorita. Y ahí ustedes tienen que ampliar, ¿verdad? ¿Qué es el veto? ¿Para qué? ¿En qué momento? ¿Cuáles son las consecuencias? El grupo número 4 tiene el tema 4, sanción presidencial. Aquí la palabra sanción quiere decir aprobar la ley. Entonces, cuando hablen de la sanción, los del grupo número 4 van a hablar sobre el procedimiento de la sanción de la ley. Cuando la aprueba, qué es lo que se hace cuando se aprueba, que hay que publicarla en el diario oficial y todo eso. El tema es bastante bonito y es amplio. Y el tema número 5, que le va a tocar al último grupo que me mande sus nombres, el tema 5 es intervención de la Corte Suprema de Justicia en la formación de ley, ¿verdad? Así se llama el tema. El número 5, el grupo 5. ¿En qué momento es que interviene la Corte Suprema de Justicia? Y ya lo vimos, cuando hay un veto presidencial, o sea, un rechazo, lo regresan a la asamblea lo ratifica, eso tiene que pasar a la Corte Suprema de Justicia, porque ellos son los que van a intervenir para estudiar jurídicamente si tiene la razón el presidente o la tiene la Asamblea Legislativa. Esos son los 5 temas que están ahí. Pedirles que por favor me manden a más tardar hoy mismo, si fuera posible, los nombres de los grupos para asignarles en el orden que lleguen. Se les asignan el número de grupo, lógicamente, para ver qué tema es el que le va a tocar en ese orden. ¿Preguntas, jóvenes? Yo una consulta. Claro. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, entonces no sé si me pueden poner el link. En el chat. Entonces démosle a Ángela el número. Ajá, ayúdenme entonces con Angelita, pónganle ahí o denle el link o algo para que ella se meta al grupo de WhatsApp. Gracias. Yo creo, no sé si es voy a dejar mi número también porque tampoco de estoy en el Brandon grupo. López para todos. Dice Brandon que el número de su teléfono. Dice. Lick, buenas noches. Yo también voy a dejar mi número porque tampoco estoy. Yo me inscribí hace poco. ¿Sí? Me agregan a mí también, por favor. Mi número ya está en el chat. Gracias. Vaya, aquí está dando Diego también su número. Creo que Brandon es el que está a cargo de crear el grupo, si mal no recuerdo, ¿no? Ya está creado, Lick. Solo hay que agregar a las personas. Ok, aquí se pueden entonces intercambiar los números para que sean agregados los que no están en el grupo. Es importante porque a través del grupo tenemos mejor comunicación. Solo no voy a cerrar la reunión, Lick, porque si no tengo que anotar todos los números. Va, ok. Me avisa cuando ya esté listo,
Ahí está el link en el chat Ahí para está en que el solo chat. se metan y se puedan agregar. Es cierto, aquí está bajito el link para que solo se metan ahí, para que puedan agregarse. Ahí está el link entonces. Okay. Excelente. Licenciado, Dígame, Hashem. ¿y se podría un grupo de 4? Fíjese de que si se pone un grupo de 4 quedaría un estudiante solo. Al menos que sí se pudieran 2 grupos de 4. Pero yo me podría ir solo, no hay problema. O sea, y así quedan ellos de 4. Vaya, si queda uno de 4 y Diego se queda solo, pues él sabrá, ¿verdad? No hay problema. Por mí no hay ningún problema. Ah, vaya, es que si es así, entonces mi grupo puede quedar de 4. Vaya, entonces me mandan, por favor. Diego queda trabajando solo y ya pues el resto del equipo quedan de 3 y un grupo de 4. Ok. Ok. Gracias, Nick. Ok. Bueno, entonces, si no hay más consultas, vamos a ir ya finalizando con la clase. Recuerden, el trabajo, la investigación escrita me la mandan temprano del día martes, si es posible en el lapso de la mañana. Y en la noche de ese martes, es decir, de hoy en 8, ustedes van a exponer unos 15 minutos aproximadamente cada grupo. Vamos a calificar la presentación. Vamos a calificar las iniciativas que ustedes tengan, diapositivas, o si tienen videos o cualquier otro material didáctico que engalane pues la presentación del trabajo. Y vamos a calificar el contenido también en el PDF que me van a mandar. Todo eso es lo que vamos a calificar. Entonces, les digo pues para que hagamos un buen trabajo y salgamos bien en las notas. Para este día se cierra la plataforma con relación al trabajo del mercantilismo. Hagan los deberes, hagan las tareas, porque esas son notas y no me aparecen ahí, les va a aparecer en el cuadrito porcentual de 0, ¿verdad? Y no es esa la idea. Acuérdense también, ¿verdad? El martes tenemos la defensa de este trabajo y el día jueves de esa semana vamos a tener un corto. No se les olvide. El jueves tenemos un cortito, un laboratorio de lo que estamos viendo en clase. ¿Ok? Así es que estudiemos, por favor, preparémonos. El día jueves, como los jueves yo les mando los videos, las videoclases. Entonces, cuando tengamos ese corto, en vez de la videoclase, se van a meter a hacer su examen, su corto. Sería para el jueves, ¿verdad? Pero la otra semana. En esta no. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la exposición? Sí, anda entre un promedio de 15 minutos, 15, 20 por grupo, ¿verdad? Por eso lo vamos a dejar para el martes que viene, porque así tenemos suficiente tiempo de las 7 en adelante para que ustedes puedan exponer. Y sus exposiciones, ¿verdad? Con diapositivas, a lo mejor videos u otro material didáctico, de tal manera de que cada uno de ustedes tenga esa iniciativa de tener una buena presentación, porque es la nota de ustedes. Ok. Licenciado, ¿cuánto tiempo va a dar para el corto? Fíjense que en el corto anda por ahí por unas 15 preguntas, 1 minuto por pregunta, porque las preguntas son bien fáciles. Ustedes tienen opciones de A, B y C, o falso y verdadero. Es una cosa bien rápida y fácil. Pero el corto anda por unos 15 minutos. Se lo voy a abrir desde las 7 de la noche y lo voy a estar cerrando por ahí 7:20 para que tengan un lapso dentro de esos 20 minutos, el lapso que va a durar el examen es de 15, o sea, 15 preguntas, 15 minutos, 1 minuto por pregunta. Fácil. Ok. Si no hay más consultas, jóvenes, desearles que pasen feliz noche. Si hay dudas con el trabajo, ahí estamos conectados con el WhatsApp para que podamos
despejar algunas dudas. Si tiene dudas, pregunte, por favor. Yo estoy para ayudarles a cada uno de ustedes. Ok, pasen feliz noche. Y el jueves, acuérdense que los jueves son video clases, ¿verdad? En la plataforma. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.